Resulta muy difícil verificar de manera independiente si realmente hubo fraude en las elecciones presidenciales de Irán de junio de 2009, en las que el presidente de ese país, Mahmoud Ahmadinejad, buscó su reelección por un nuevo periodo y, según los resultados oficiales, lo logró al obtener un 62% de los votos contra un 33% de su principal rival, Mir Hossein Mousavi. Las únicas encuestas independientes previas a los comicios fueron realizadas por dos organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos, Terror Free Tomorrow y la New America Foundation. Fueron hechas a escala nacional en mayo de 2009, entrevistando a 1.000 personas representativas de las 30 provincias iraníes con un margen de error del 3%. El sondeo daba como vencedor al actual presidente Ahmadinejad por un margen de 2-1 sobre Mousavi, con un 27% de indecisos. Los resultados oficiales atribuidos a Ahmadinejad son similares a los que este obtuvo en la elección de 2005. El académico Abbas Barsegar, en un artículo para el diario británico The Guardian, señaló que los medios occidentales, que reportan exclusivamente desde Teherán, ignoran el apoyo que Ahmadinejad tiene en las zonas rurales de Irán. Y aunque hay evidencias de que hubo irregularidades en varios puntos del país, no estaría claro que éstas constituyan el fundamento para una acusación de fraude. Mientras toda la prensa occidental da por supuesto que el gobierno amañó los resultados, basándose únicamente en las declaraciones del candidato opositor Mir Hossein Mousavi y de sus partidarios, constituidos en su mayoría por las clases medias urbanas occidentalizadas de Teherán, que son quienes se han movilizado masivamente en la capital del país para defender su voto, el gobierno y el establishment religioso de Irán restringieron las coberturas periodísticas de los corresponsales extranjeros y hubo denuncias de bloqueos de ciertos sitios de Internet, como Facebook y Twitter, y del servicio de mensajes de texto. Esto no impidió, sin embargo, que trascendieran informaciones e imágenes de las multitudinarias protestas a favor y en contra del gobierno y de violentos choques entre partidarios de Mousavi, la policía y grupos progubernamentales que terminaron con al menos 8 personas muertas. La marcha del jueves 18 de junio, en la que decenas de miles marcharon en Teherán con cintas verdes, un símbolo asociado al candidato opositor Mousavi, y portando candelas para recordar a los muertos en las protestas, fue una de las mayores desde las movilizaciones populares de 1979 durante la Revolución Islámica. El gobierno iraní acusó a Estados Unidos e Israel de injerencia y de intentar desestabilizar al gobierno, e indirectamente vinculó el movimiento opositor a estas denuncias. El Ministerio de Inteligencia iraní dijo que había desbaratado un complot apoyado por estos dos países para poner bombas en mezquitas y lugares públicos el día de los comicios. اینا اصلا جزء ملت ایران نیستن، اینها بیگانه از ملت ایرانن و البته اعلام کردن پیروز میدان انتخابات 70 میلیون و 40 میلیون پیروزه، همه پیروزن، همه از نظر ما یکی هستن، تک تک ایرانی ها ارزشمندن، دولت در خدمت همه هست. Los temores del gobierno iraní no son meras reacciones paranoicas. Es difícil que los iraníes olviden que en 1953, luego de la primera elección democrática de Irán, fue una operación de la CIA, ordenada por el entonces presidente estadounidense Dwight Eisenhower, la que derrocó al primer ministro electo Mohammad Mossadegh para entronizar a la dictadura del Shah Mohammad Reza Pahlavi. Y mucho más cerca en la historia, a fines de 2007, el Congreso estadounidense aprobó un proyecto de George W. Bush para destinar $400 millones a operaciones encubiertas de desestabilización en Irán. Este plan no fue desarticulado por Barack Obama, sino que sigue en marcha, y algunos analistas lo vinculan con la reciente ola de atentados a mezquitas y ataques armados ocurridos antes de los comicios. خب اونا تحملشو ندارن، تمام تلاششون بر این است که زیر سوال ببرن چرا اینکه با این دموکراسی که در ایران برگزار شد اونا زیر سوال رفته، دموکراسی خواهی اونها و ادعای جمهوریت اونها زیر سوال رفته. Luego de abonar inicialmente las sospechas de fraude, el presidente Barack Obama moderó sus críticas hacia Irán y escenificó la no injerencia estadounidense. I have said before that I have deep concerns
about the election. And I think that the world has deep concerns about the election. You've seen in Iran some initial reaction from the supreme leader that indicates he understands the Iranian people have deep concerns about the election. It's not productive, given the history of U.S.-Iranian relations, to be seen as meddling, the U.S. president meddling in Iranian elections. What I will repeat, and what I said yesterday, is that when I see violence directed at peaceful protesters, when I see peaceful dissent being suppressed, wherever that takes place, it is of concern to me and it's of concern to the American people. Lo que sí es indudable es que Mir Hossein Mousavi era y es el candidato favorito de los Estados Unidos, que esperaban que este ex primer ministro reformista encabezara una especie de revolución de colores en Irán similar a las que el Departamento de Estado propició en los países del este europeo. Las opiniones de Mousavi parecen, de hecho, un guiño a los sectores que esperan un cambio de régimen en Irán. من میر حسین موسوی فرزند کوچک انقلاب اسلامی به صحنه آمدم چون روندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موجود را نگران کننده یافتم. ما گمان نکنیم که وقتی تشنجی رو بیهوده نه از سر دفاع از منافع ملی خودمون بدون سبب بین خود و جهان ایجاد میکنیم باعث آرامش خیال مردم میشیم. نه، وحشت و عدم امنیت به جان ملت ما رسوخ میکنه. Mousavi pide un nuevo recuento de los votos o la anulación de los comicios y su repetición. La persistencia de las protestas movió al Consejo de los Guardianes, el cuerpo con competencia electoral, a aceptar una revisión puntual de las irregularidades. Para entender la trama de poderes con capacidad de decisión en la política iraní, hay que examinar cómo funciona su compleja estructura de gobierno. Los ciudadanos iraníes eligen cada 8 años por voto directo a los 86 integrantes de un cuerpo denominado Asamblea de Expertos, en su mayoría eruditos islámicos. Este cuerpo elige, supervisa y remueve al líder supremo de Irán, máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica. El líder supremo es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, decide la política exterior del país y designa a la cabeza del sistema judicial. El presidente, elegido por sufragio universal para un periodo de 4 años y reelegible por otros 4, es la máxima autoridad del Estado. Ejerce el poder ejecutivo, diseña las políticas internas y envía leyes a la Asamblea Legislativa. El Parlamento iraní comprende 290 miembros elegidos cada 4 años. En el plano electoral, la autoridad principal es el Consejo de los Guardianes, un panel de 12 integrantes. Está compuesto por 6 expertos en leyes religiosas designados por el líder supremo y 6 juristas especializados elegidos por la cabeza del sistema judicial. El Consejo Guardián tiene a su cargo supervisar las elecciones y puede vetar candidatos a cualquier cargo electivo antes de los comicios. Pero además, su función principal es interpretar la Constitución iraní y derogar leyes que pueden ser inconstitucionales, de forma similar a las Cortes Supremas en otros países. Las elecciones iraníes y la controversia sobre sus resultados ocurren en un momento en el que el ajedrez de Oriente Medio está en el centro de la política internacional. Obama está presionando a Israel para que congele su política de asentamientos en los territorios palestinos ocupados y acepte la existencia de un Estado palestino, aunque es muy poco lo que ha obtenido del gobierno de ultraderecha de Benjamín Netanyahu. Este, a su vez, pone como condición a cualquier concesión en este sentido que Washington incremente su presión sobre Irán, no importa quién sea el ganador de las elecciones. Los líderes israelíes afirman incluso abiertamente que a Tel Aviv le conviene más el triunfo de Ahmadinejad. De esta manera, les resultará más fácil instalar la necesidad de un ataque preventivo contra la República Islámica, el objetivo número 1 del gobierno de Israel.
situación obviamente extremadamente compleja, por eso lo decíamos también de este atentado que parece que se realizó hoy hace algunas horas en el mausoleo del ayatolá Khomeini, el líder histórico de la revolución, en las afueras de Teherán, un lugar simbólico, sagrado, gigantesco, donde la gente va a rezar y obviamente rendirle un homenaje a Khomeini, y esto podría enrarecer aún mucho más el clima. Ahora bien, más allá de los objetivos de Estados Unidos, que desde 1979 buscó obviamente destruir a esta revolución, hay que recordar que acá tenemos a un candidato que de un primer momento salió a decir que había fraude y que además tiene el apoyo de dos expresidentes. El expresidente Khatami, que gobernó 8 años, que era considerado un reformista para los cánones de Irán. Esto es una persona que lanzó su Alianza para la Civilización, que buscó tener mucho contacto con el mundo occidental. El expresidente Rafsanjani, considerado la persona más rica de Irán, pero más allá de lo económico, expresidente también. Y además se está provocando una ruptura en los cuerpos teológicos, que esto también hay que marcarlo. Me parece por eso, me parece que lo que es muy importante de resaltar es lo que tiene que ver también, digamos, con las diferencias internas que vos estás señalando en este caso. Porque si nosotros pensamos, cuando decíamos la vez pasada, alguien se equivocó, Occidente se equivocó cuando se veía venir la marea verde en los votos, es decir, que iba a ganar Mousavi. ¿Por qué? Porque le gusta más a Occidente. Convengamos que los 4 candidatos que compitieron fueron aprobados por los guardianes de la revolución. El marco de la revolución islámica. Esto quiere decir que forman parte del sistema, y ayer, en el discurso fortísimo que tuvo el líder supremo, lo resaltó también. Dice, pero con una cosa contradictoria, cuando dice, los que quieren decir que algunos van en contra del sistema se olvidan de que forman parte del sistema porque todos fueron aprobados y todos formamos parte de lo mismo. Uno fue mi ministro de no sé qué, el otro fue el ministro... Muy bien, que hay diferencias internas, las puede haber igual, y de hecho las ha habido, y de hecho fue una campaña durísima en donde Ahmadinejad acusó de corrupción precisamente a Rafsanjani, que lo apoya, a Mousavi, en una cosa muy extraña, que se acusen entre ellos. Digamos, lo extraño es que se acusen entre ellos. Lo que queda claro es que el líder supremo, y lo dijo ayer, tiene un pensamiento muchísimo más cercano a Ahmadinejad que a Mousavi. Y dijo hay que reconocer el resultado electoral. Esto es, y si va a haber violencia, es responsabilidad de los opositores que quieren seguir en las calles. Así es, lo dijo claramente. Del posible o el eventual baño de sangre a los opositores que están en la calle y que no quieren salir de la calle. Ahora, ¿cómo se saca a multitudes, a millones de personas que están en la calle reclamando un fraude y no hay pruebas concretas para decirle no hubo fraude por esto y por esto? No hubo observadores internacionales imparciales. Pero tampoco tienen las pruebas para aportar que hubo fraude. ¿Y entonces qué se hace? ¿Cómo se sale de esto? ¿Y cómo sale Irán de los problemas económicos que tiene? Que eso es además... otra de las cosas que se dice, ¿cómo va a ganar Ahmadinejad con un 63% cuando hay tremendos problemas económicos? Exactamente, y un problema de estancamiento que viene, algunos que se responsabiliza directamente a la gestión de Ahmadinejad, no es una cuestión que viene tan solo históricamente. Claro. Hay algunas heredadas, tiene un grave problema de desindustrialización. Irán tanto es así que, siendo una potencia petrolera como es, importa prácticamente el 95% de la energía que consume. Atención a este dato, 95% de la energía que se consume es importada, porque ni siquiera refina el petróleo. Exacto. Es decir, exporta totalmente el petróleo y tienen que importar los combustibles líquidos. Y los precios internos son subsidiados, por eso no son precios tremendos. Cuando hay un pequeño desajuste, se arman también, ya hubo durante la gestión de Ahmadinejad. De control estatal sobre la economía, y a pesar de eso tiene un 12,5% de desocupación y tuvo en el último año una inflación del 25%. Una inflación que también parece ser responsabilidad del gobierno, de una política que se dio a Ahmadinejad, que fue muy criticada durante la campaña, de tratar de alentar el consumo interno vía tasas de interés y préstamos a muy bajo costo, a muy baja tasa, que parece ser que lo que armó es una gran corrupción a partir de esto, porque esos créditos después se traficaban. Hay muchas denuncias de corrupción en la sociedad iraní hace mucho tiempo. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta tiene que ver con la cantidad de gente joven, con la tasa de gente joven que hay en Irán y con la tasa de gente urbana. ¿Por qué digo esto? Cuando se dice, bueno, no se está teniendo mucho en cuenta el voto rural, pero el voto rural no pesa tanto como el voto urbano en Irán. El voto joven tiene mucho que ver con lo que hablábamos de Internet, lo que decía el informe, Facebook, Twitter, lo que fuere. Gente nacida después de la revolución. Por supuesto, pero digo, más allá de la injerencia que quiera o que tenga efectivamente el mundo occidental y las ganas que tengan de que
el régimen en Irán. Más allá de eso, hay gente, los iraníes propios están en esto, los propios jóvenes iraníes están en esto. Yo estuve como periodista cubriendo la Revolución Naranja en Ucrania. Sabíamos que había gente que estaba queriendo bajar al gobierno de Putin y que querían que la Revolución Naranja triunfara y que estaban poniendo dinero, como era Soros o el oligarca Berezovsky. Pero si no se cuenta con la insatisfacción de la población y con la gente joven que quiere cambiar el rumbo de las cosas, no se consigue. Acá está el tema de la mujer como una cuestión central. La aparición pública de la esposa de Musavi, hay que recordar, fue primer ministro entre el 80 y el 88, que es una mujer muy conocida, escritora, profesora universitaria, que fue de vanguardia dentro de la Revolución Islámica en avances para la mujer en la universidad. Esa aparición pública pone otra vez sobre el tapete la cuestión del velo, ese tema eternamente polémico, porque uno va a Teherán, a cualquier ciudad de Irán, especialmente a las grandes ciudades, y uno efectivamente ve que las mujeres jóvenes son las que más violan, son las más transgresoras, no la ven vestidas completamente de negro. Digamos, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, pero además, respecto a lo económico, algo que quería señalar. Teherán es una ciudad gigantesca. De hecho, las manifestaciones se daban en esta calle que tiene 18 kilómetros de largo. Pero hay algo que a mí me llamó la atención las 2 veces que yo estuve en Teherán, que tampoco fue hace mucho. Prácticamente no vi pobres. No me encontré con una ciudad típicamente tercermundista, o lo que podía ver en el Cairo, o lo que podía ver en Amán, o en capitales latinoamericanas. No me encontraba con ese panorama, y además hay algunas empresas extranjeras que hacen muy buenos negocios. Empresas automotrices, la verdad no sé cuál es la situación ahora, que estaban fabricando modelos para el mercado europeo solamente en Irán, porque había mano de obra calificada, importante. O sea, no estamos hablando de un país muy pobre, más allá de estos problemas económicos. Ahora, la pregunta es, en Ucrania, efectivamente, la multitud durante 3 semanas reclamaron elecciones, que hubiera un proceso eleccionario nuevo, y lo hubo. Lo consiguieron, y de hecho ganó el que decía que le habían robado la elección. ¿Qué va a pasar en Irán? 2 cositas más antes de mi parte mostrar los libros, pero veo que Raúl también quiere señalar algo. Estaba buscando los archivos son buenísimos cuando uno los encuentra. 1992, la CIA dice que Irán tendría armamento nuclear para el año 2000. 1992 para el año 2000. Bueno, estamos en 2009, todavía no lo tiene. La otra cuestión, por eso lo señalaba, la otra cuestión ligada al atentado hoy, aparente atentado en el mausoleo de Khomeini. El gobierno islámico ha tenido muchos atentados, le mataron a un presidente. Le mataron a un presidente que había asumido a los 28 días porque hay movimientos de oposición ligados hoy a Estados Unidos que vienen realizando atentados todo el tiempo. Al menos 2 muertos nos están diciendo que hubo, y está confirmado precisamente el atentado. Lo que hay que recordar, volviendo a que forma parte del sistema, es que justamente Musavi también tuvo que ver con el comienzo del plan nuclear en Irán. Sí. Es decir, no está alejado de eso. No es que si asume Musavi se termina el peligro, o lo que Occidente ve como el peligro nuclear en Irán. ¿Ibas a decir algo? Sí, hablando del sistema, pero del otro sistema, el sistema económico occidental sobre todo. Hablabas de inversiones extranjeras. Vos sabés que están ahora en dificultades con el tema de las inversiones energéticas. Las grandes empresas multinacionales que trabajan en Irán prácticamente han congelado en los últimos años toda inversión. No así, como vos decías, en otros rubros industriales como la automotriz, que todavía parece ser que es buen negocio producir ahí para exportar, no para la demanda interna. Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Yo aprovecho, muestro algunos libros. Un clásico para entender la historia de Irán, Lo mejor que yo conozco, Irán, dictadura y desarrollo, del británico Fred Halliday. Se encuentra en castellano, por eso justamente los estoy mostrando. Es eso, ¿no? Fondo de sí, es un libro viejo. Este es un libro más moderno, editorial Norma. Nikki Keddie, un experto en Irán, las raíces del Irán moderno. Hay mucho sobre la revolución de actualidad. Y uno más sencillo que mostramos alguna vez, porque tuvimos a Luciano Zácara con nosotros, de Capital Intelectual. Un libro muy fácil de leer, muy rápido, Los enigmas de Irán. Excelente, porque esto es actualidad pura.